decíamos antes de la pausa, ocurrió en Villaliza. Dos personas que salían de un banco con 30 millones de guaraníes fueron perseguidos por dos asaltantes que se desplazaban en motocicleta. Por fortuna, la policía llegó a tiempo para frustrar este asalto. Nuestra compañera Laura Penayo nos reporta los detalles. Así es, compañeros, y el hecho ocurría en la intersección de las calles Palma y Mariscal Estigarribia del barrio 29 de septiembre de la ciudad de Villaliza, cuando Blas y José Cálcena, estos dos hermanos, salían de un banco aproximadamente a las 10 de la mañana con la suma de 33 millones de guaraníes. Al salir abordaron su motocicleta y a 3 cuadras del lugar fueron interceptados y perseguidos por dos hombres que también iban a bordo de una motocicleta. Estos dos hombres fueron identificados como Rodrigo Samuel Simón Espínola, de 23 años, y Eduardo Crispín López Martínez, de 27 años, que ya contaba con una orden de captura. Incluso en un momento de forcejeo, uno de los delincuentes intentó disparar, gatilló, pero uno de los proyectiles no pudo salir debido a que se trataba de un proyectil viejo, según lo que nos comentaba la policía. Nosotros hablamos con el comisario Silvino Jara de la comisaría de Arroyo Seco, que nos comentaba más acerca de la detención de estos dos hombres. Escuchamos lo que decía. Bueno, a las 10 horas aproximadamente estos dos jóvenes acababan de salir de un banco de plaza de la zona, ¿verdad? Retirando la suma de 30 millones de guaraníes en efectivo, donde se estaba movilizando una motocicleta con su hermano, ¿verdad? A 4 cuadras del lugar aproximadamente fue interceptado por estos dos jóvenes que protagonizó el asalto, ¿verdad? Donde la víctima no quiso entregar su dinero en efectivo, donde hubo pelea de por medio, como así también vecinos que le auxiliaron a ellos, a una cuadra de una caseta policial del barrio 29 de septiembre, donde fue alertado por un mecánico, donde llegó los oficiales de patrulla y le pudo aprender a estos dos jóvenes. Y las víctimas ya prestaron declaración en la Fiscalía Zonal de Villaliza. Por su parte, los detenidos se abstuvieron de prestar declaración, pero ya cuentan con una defensora pública. Escuchamos lo que nos decía la fiscal Egidia Gómez acerca de este caso. Tuvieron que pelear, se resistieron y lograron, ¿verdad? Lograron reducirle a los asaltantes. Por medio del cual no llevaron, ¿verdad?, el dinero que habían retirado en menos de 10 minutos de Banco Continental. Lo que pudieron referir con relación, en este momento están llegando enseguida al Ministerio Público para la declaración indagatoria. Ya está presente la defensora pública, a la cual manifestó que se van a abstener de declarar. Ya esta tarde los dos detenidos serían imputados por tentativa de robo agravado. Ellos guardarán reclusión en la comisaría de Arroyo Seco. Esto es todo lo que tenemos para informar desde aquí, compañeros. Volvemos a estudios.